last 33 verses, Bueno, en los últimos 33. en los últimos 33 versículos que fueron los del capítulo 1, Paul has taken us to the depths to behold our sin. Pablo nos ha introducido en las profundidades de nuestro propio pecado And he's taken us to the exalted heights to behold what God has done for us. y luego nos lleva a esas alturas exaltadas de lo que Dios ha hecho por nosotros. He has been firmly focused on the indicatives of the gospel. Y él ha estado de manera firme enfocado en estos indicativos del Evangelio. But now in verse 11, Pero ahora, en el versículo 11, we come to the first imperative statement. nosotros venimos a la primera declaración imperativa. It's the only one in these first 3 chapters. Es el único en estos primeros 3 capítulos. There'll be a lot more in chapter 4 onwards. Después del capítulo 4 vamos a encontrar más. But it's here in verse 11 that we find the first imperative of the letter. Pero es aquí en el versículo 11 donde encontramos el primer imperativo de la carta. And it's significant to notice what it is that Paul wants us to do. Y es significativo que nosotros entendamos qué es lo que Pablo, o que sepamos qué es lo que Pablo quiere que hagamos, In response to the gospel that he has just proclaimed. como una respuesta al evangelio que él nos acaba de proclamar. Having considered all that God has done for us, Y habiendo considerado todo eso que Dios ha hecho por nosotros, we are now brought to consider what we ought to do in response. ahora entonces se nos trae para que consideremos qué es lo que debemos hacer en respuesta. And the first thing that Paul wants his readers to do in response Y la primera cosa que Pablo quiere que sus lectores hagan en respuesta is remember. es recordar. Now, this is closely related to what Paul had said Y esto está estrechamente relacionado con lo que Pablo ha dicho, what he had said was his prayer for his readers in chapter 1. de lo que ha dicho ha sido su oración por los lectores en el capítulo 1. You remember that Paul in chapter 1 Ustedes recuerdan que Pablo allí en el capítulo 1 essentially interrupts his meditation on the gospel esencialmente interrumpe su meditación en el Evangelio to tell his readers how he's praying for them. para decirle pues a sus lectores cómo es que él está orando por ellos. And you remember Paul's primary prayer for his readers Y ustedes recuerdan cuál es la oración primordial de Pablo por sus lectores. was that they would truly grasp the wonder of this salvation. Y la oración es que ellos verdaderamente comprendieran la maravilla de su salvación. That they would never stop marveling Que ellos nunca dejaran de estar sorprendidos at all that God had done for them in Christ. de todo aquello que Dios había hecho para ellos en Cristo o por ellos en Cristo. But that they would have enlightened hearts De que ellos tengan corazones iluminados por Dios that knew the extent of the hope to which they had been called. para que conocieran el alcance de aquello a lo cual habían sido llamados. A sure and certain future as the sons and heirs of God. Un futuro seguro como hijos y herederos de Dios. A future sealed by the promised Holy Spirit. Un futuro sellado con la promesa del Espíritu Santo. Paul's primary prayer La oración primordial de Pablo was that the readers of his letter might grasp this gospel era que los lectores de su carta pudieran entender el Evangelio and stand in awe of it. y que se pararan en asombro ante él. But now as Paul brings the first imperative command to us, Pero ahora Pablo viene y nos trae el primer mandamiento, es decir, el primer imperativo. it is that we remember this gospel. Es que nosotros recordemos este Evangelio. Now, this is an important concept. Bueno, esto es un concepto muy importante. We have to understand Nosotros tenemos que entender que Pablo that Paul doesn't just want us to know this gospel in the sense that we
know something for a test. Que Pablo no quiere que nosotros conozcamos y entendamos este evangelio no solamente para algo así como para presentar una prueba. Right? There's a sense in which you know that thing. Es un sentido en el cual sabes eso. Geometry, Por ejemplo, hay cosas que tú sabes como la geometría, military history, la historia del ejército, por ejemplo, the laws of physics. las leyes de la física. And you truly grasp it, Y ustedes verdaderamente lo entienden and you understand it, y lo manejan, and you're able to recite it for the test. aún son capaces de recitarlo para un examen. But then you go on a year or 2 years, Pero luego sigues y más o menos en un año o dos and you don't know much of that stuff anymore. y ya no sabes mucho acerca de ese tema. Maybe a flash will come into your brain, but that's about it. A lo mejor de pronto algunos destellos vengan a tu mente, pero solamente eso. Right? That's not what Paul wants. Pero eso no es lo que Pablo quiere aquí. Paul wants in his readers Pablo quiere que sus lectores, an enduring knowledge of the gospel. ellos tengan un conocimiento perseverante del Evangelio. He wants this marveling at the gospel Ellos quieren que este maravillarse ante el Evangelio, él quiere que este maravillarse ante el Evangelio to be the ongoing character of the lives of his readers. sea una característica continua en la vida de los creyentes. Not just something that they remember once or twice. No solamente algo que ellos recuerden una o dos veces. He wants it to be a constant presence in their lives. Él quiere que esto sea o esté constantemente presente en sus vidas. He wants their lives to be marked by a remembering of the gospel. Él quiere que sus vidas sean marcadas por un recuerdo del Evangelio. And that's why he says here in verse 11 Y por eso es que cuando vamos al versículo 11, él dice that the first thing he wants his readers to do que la primera cosa que él quiere que sus lectores hagan is remember the gospel. es acordarse del Evangelio. Now, this is a command that is repeated throughout your Old Testament. Bueno, este es un mandamiento que se repite a lo largo del Antiguo Testamento. The command to remember Este- really, yeah, the command to remember really runs through the whole storyline. El mandamiento a acordarse, a recordar, corre a lo largo de toda la línea de la historia. Especially as God was forming Israel's identity as his covenant people. Especialmente cuando Dios estaba moldeando la identidad de Israel como su pueblo del pacto. So next time you read through Deuteronomy, Así que la siguiente vez que ustedes lean en Deuteronomio, underline or circle por favor subrayen o encierren en un círculo every time you come across the command to remember. cada vez que ustedes recuerden el imperativo acordaos o recuerden. And you'll see that the whole book is practically built around that command. Y ustedes verán que básicamente este libro está construido alrededor de este mandamiento. What God is saying to his ancient people Lo que Dios le está diciendo a su pueblo antiguo is that their union with him es que esa unión que tienen con Él through their salvation por medio de su salvación is to be something that they're ever mindful of. es algo que debe ser parte de su mentalidad, Not just something they remember at the Passover, no simplemente algo para recordar cuando se celebra la Pascua, but a constant and enduring knowledge. sino que tengan un conocimiento constante y perseverante. But we also have to realize Pero también nosotros debemos de ser conscientes that to a Hebrew mind, que para la mente de un hebreo, the notion of remembering la noción de recordar is a lot more active es mucho más activa than how we understand remember.
de la manera como nosotros entendemos el recordar. Right? You can be sitting in your living room Pueda que ustedes se sienten allí en la sala de su casa and remember that your car keys are on the kitchen table y ustedes pueden recordar que las llaves del carro están en la mesa de la cocina, without necessarily rising from your chair. sin necesariamente haberse levantado de su silla. But the Hebrew understanding of remembering Pero el entendimiento que tenían los hebreos de recordar is active. es un entendimiento activo. It involves action. El recordar es activo, el recordar involucra acción. We could define the Hebrew idea of remembering Nosotros podríamos definir la idea hebrea de recordar as como, a recollection that results in action. como un recuerdo que resulta en acción. Recuerdo que resulta en acción. And so the most vivid illustration of this Y la ilustración más vívida que tenemos para esto is at the beginning of the book of Exodus. se encuentra al comienzo del libro de Éxodo. Here are the people of God enslaved in Egypt, Aquí tenemos al pueblo de Dios esclavizado en Egipto and it seems like God has abandoned his people. y parece como que Dios ha abandonado a su pueblo. But in their groaning despair, Pero en ese desespero que los hace gemir, in Exodus chapter 2, allí en Éxodo capítulo 2, we read this. nosotros leemos lo siguiente. What is the verse? Exodus chapter 2, verse 23. Vamos a leer en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Voy a leer para ustedes el 23. Veamos lo que dice la palabra del Señor. It says, during those many days the king of Egypt died, Dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Their cry for rescue from slavery came up to God. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. And God heard their groaning. Y el 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos. And God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Y escuchen esto, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Right? It wasn't that God had forgotten what he had promised to Abraham. Bueno, no es que Dios hubiera olvidado lo que Dios le había prometido a Abraham. It wasn't that God had promised the covenant that he had repeated then to Isaac and Jacob as well. No era que Dios había olvidado una promesa que Dios le hizo a Abraham y que le repitió a Isaac y a Jacob también. Right? It wasn't as if Israel's bondage in Egypt was because God had absent-mindedly forgotten. No es que la esclavitud en Egipto era porque Dios de manera intencionada o de manera descuidada lo hubiera olvidado. That Israel were supposed to be the most blessed nation in the world. Y que Israel se suponía que iba a ser la nación más bendecida del mundo. What Exodus 2:24 means, Lo que quiere decir Éxodo 2:24, when it says that God remembered, cuando dice aquí que Dios se acordó, was not that God had forgotten, no es que Dios había olvidado, but it was that God was now actively going after his people. sino que Dios ahora iba a buscar activamente a su pueblo. He was actively pursuing the fulfillment of what he had said. Él ahora de manera activa iba a procurar el cumplimiento de lo que Él les había prometido, lo que les había dicho. And it's in the same sense Y es en este mismo sentido that Israel themselves que los israelitas are commanded to remember. a los israelitas se les ordena que recuerden en este mismo sentido. When they are commanded to remember their unique position as the covenanted people of God. Cuando ellos se les ordena recordar
su posición única como pueblo escogido de Dios. It's that sense that we see appear in the Sabbath command. Ese mismo sentido lo vemos aparecer en el mandamiento del sábado, del día de reposo. When Israel are told in Exodus chapter 20, verse 8, Cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 6, se le dice a Israel, remember the Sabbath day to keep it holy. miren lo que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. They are being commanded to an active pursuit. A ellos se les ordenó una búsqueda activa, procurar activamente, To an active pursuit of the sanctification of that day. procurar activamente la santificación del día de reposo. Or we maybe see it more clearly Bueno, podríamos verlo más claramente in Deuteronomy 5, en Deuteronomio capítulo 5. where we find that command repeated. Allí nuevamente encontramos ese mandamiento, se le repite allí. And the rationale that is attached to the command Y la lógica que está ligada a este mandamiento is that you shall remember that you were a slave in the land of Egypt. es que ustedes deben recordar que fueron esclavos en Egipto. And the Lord your God brought you out from there with a mighty hand and an outstretched arm. Y que el Señor los sacó de allí con mano poderosa de ese lugar. They're not being commanded to simply recollect a fact about their history. A ellos no se les da una orden para que simplemente recuerden un hecho de la historia. They're being commanded to action. A ellos se les está ordenando que ejerzan la acción, que sean activos, To a worshipful observance of the Sabbath day. para que sean activos en una observancia en adoración a Dios del día de reposo. Right, and so important was it that Israel remember who they were in relationship to God, Así que es tan importante de que ellos recuerden su relación, su relación con Dios. that God punctuated their weeks with this day of remembrance. Que Dios fue puntual al decir que este es un día de recordatorio. A day in which they're called to actively remember who they were, Un día donde ellos de manera activa debían recordar quiénes habían sido ellos, to remember who God is, recordar quién es Dios and remember how they were united by grace. y recordar cómo fueron reunidos por gracia o unidos por gracia. Again, not simply in the sense of recollection, Bueno, nuevamente digo, no simplemente en el sentido de un recuerdo, un mero recuerdo, but in a way that was to frame and characterize their lives. sino de una manera que le diera una estructura y caracterizara sus vidas. And it's in that same sense Y es en ese mismo sentido that Paul here commands his readers to remember the gospel. que Pablo aquí en este capítulo nos dice, acordaos del Evangelio. He wants his readers, especially his Gentile readers, Él quiere que sus lectores, especialmente los lectores gentiles, to actively remember the gospel by which they have been brought, de manera activa recuerden el Evangelio por medio del cual fueron traídos have been brought from the death of their sin and into the life of Christ. de la muerte a la vida en Cristo, la muerte en sus pecados a la vida en Cristo. He doesn't just want them to recollect it. Él no quiere que solamente recuerden ese hecho. He doesn't just want them to know it as a fact. Él no solamente quiere que lo conozcan como un dato de información. He wants that knowledge to inform and direct and shape their lives. Él quiere que ese conocimiento informe y moldee sus vidas. And inform and direct and shape their attitudes and actions. Que informe, dirija y moldee sus actitudes y sus acciones. And in particular, Y particularmente, Paul begins here Pablo comienza aquí by urging his Gentile background readers urgiendo a sus lectores gentiles
to keep their minds on the particularly dire position para que mantengan sus mentes what is the position? 14. Para que mantenga sus mentes en su posición, the position that they were in before their conversion. en la posición en la cual ellos estaban antes de sus conversiones. Now in verse 4, Y ahora en el versículo 4, by using the word us, usando la palabra nosotros, Paul made it clear Pablo lo hace bien claro that he was including everyone, de que él estaba incluyendo a todos, Jew and Gentile, a los judíos y a los gentiles, the Ephesians and himself, los efesios y él mismo. in his description of the alienation from God that comes through sin. En la descripción del apartamiento de Dios o del apartamiento de Dios debido al pecado. But here he turns to particularly address the Gentiles within this congregation. Pero él aquí llega a dirigirse particularmente a los gentiles dentro de esta congregación. And he says to them, Y les dice, remember recuerden that your situation de que la situación de ustedes was particularly dangerous fue particularmente peligrosa, because in your sin, porque en su pecado not only were you estranged from God, no solamente ustedes eran extraños de la vida en Dios, you were also strangers to the covenants of promise, sino que ustedes también eran extraños de las promesas del pacto, by which God and man are reconciled. por medio de las cuales Dios los ha reconciliado. Yes, the Jews, like the rest of mankind, Sí, los judíos, como el resto de la humanidad, are in their sin alienated from God estuvieron y están en su pecado apartados de Dios and liable to his just judgment. y están listos para recibir el justo juicio de Dios. All right, that's verse 4. Ese es el versículo 4. Not just you, but us, Jew and Gentile alike. No solamente ustedes, sino nosotros, los judíos y los gentiles, igualmente. That's what Paul's explaining in the first 11 chapters of Romans. Y eso es lo que Pablo está explicando en los primeros capítulos de Romanos, los primeros 11 capítulos de Romanos. That Jew and Gentile alike Que juntamente los judíos y los gentiles are in the same spiritual predicament because of sin. están en el mismo problema debido al pecado, el mismo problema espiritual debido al pecado. The Jews, like the rest of mankind, Los judíos, justo como el resto de la humanidad, are in their sin alienated from God están en su pecado apartados de Dios and liable to his just y judgment. están preparados para el justo juicio de Dios. But they at least had the covenant. Pero estos, los judíos, al menos tenían los pactos. They at least knew the story Ellos al menos conocían la historia of how God would bring a redeemer to rescue humanity from that sin. de cómo es que Dios traería a un redentor para rescatar a la humanidad de sus pecados And bring them back to himself. y traerlos de regreso a sí mismo. You remember from what we learned yesterday about Paul. Ustedes recuerdan de lo que aprendimos ayer de Pablo. His big problem was not with the Messiah. Su grave problema o su más grande problema no era con el Mesías, It was with Jesus as the Messiah. era con Jesús como el Mesías. That the Messiah would come to redeem humanity De que un Mesías vendría a estar dentro de la humanidad, is clear throughout the Old Testament. eso es claro y se esperaba desde el Antiguo Testamento, It is the gospel that runs through the Bible. porque es el Evangelio que corre a lo largo de la Biblia. We could call it the golden thread that runs through the Bible. Y nosotros podemos llamar a esto ese hilo dorado que corre a lo largo de la Biblia And holds together the unfolding storyline of Scripture. y que mantiene junto, entretejido, la historia que se desenvuelve o la línea de la historia que se desenvuelve a lo largo de la Escritura.
What is the Bible about? ¿De qué se trata la Biblia? It's about the salvation that God would bring in and through Jesus Christ. Es acerca de la salvación que Dios traería en y a través de Jesucristo. As we said earlier, Como lo dijimos antes, it starts with that first gospel in Genesis 3:15. comienza con ese protoevangelio o primer evangelio en Génesis 3:15, That God would send the son of the woman who would crush the head of the serpent. de que Dios enviaría al hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. The Old Testament is built around a series of covenants. El Antiguo Testamento se edifica alrededor de una serie de pactos, That each further fill out that initial promise. de que cada uno de ellos llena esa o completa esa promesa inicial And elaborate on just how this son would do that. y se desarrolla en cómo es que este hijo haría eso And what the end result would be. y cuál sería el resultado final. Right? The Old Testament is full of types and antitypes. Así que el Antiguo Testamento está lleno de tipos, pero también de antitipos. Illustrations and explanations Hay ilustraciones y hay explicaciones that fill out that initial promise que completan esa promesa inicial that a son of the woman would crush the head of the serpent, de que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, that a son of the woman would bring redemption, de que el hijo de la mujer traería redención, that a son of the woman would really bring his people back to Eden. que un hijo o el hijo de la mujer traería a su pueblo de regreso al Edén. So while the Jews, like the rest of mankind, Así que mientras que los judíos, igualmente que el resto de la humanidad, are dead in their trespasses and sins, están muertos en sus delitos y pecados, while the blood of Abraham that runs in their veins mientras la sangre de Abraham que corre por sus venas does nothing to mitigate their sin before a holy God, no hace nada para mitigar su pecado delante de un Dios santo, they at least had the word of hope. ellos al menos tenían la palabra de esperanza. They at least had the gospel. Ellos al menos tenían el evangelio. But the Gentiles didn't know any of that. Pero los gentiles no tenían ningún conocimiento de eso. They were strangers to the covenants of promise. Ellos eran ajenos a las promesas de los pactos. And so they were separated from Christ Así que entonces estaban separados de Cristo and alienated from the commonwealth of Israel. y apartados de la nacionalidad de Israel. The Gentiles were not only alienated from God in their sin, Los gentiles no solamente estaban apartados de Dios por causa de su pecado, they were completely ignorant of how to do anything about it. sino que ellos tenían una completa ignorancia de qué hacer al respecto. Totally lost, Estaban completamente perdidos, without any notion of how they might be reconciled to God. sin ninguna noción de cómo ellos podrían ser reconciliados con Dios. But Paul doesn't focus on the Gentiles here Pero Pablo no se enfoca en los gentiles aquí. just to score some ethnic points. Él no se enfoca en los gentiles aquí solamente para atacar algunos puntos étnicos. So this isn't just an unfair attack by Paul, a Jew, Así que esto que Pablo está tratando aquí no solamente es un ataque injusto de Pablo a ellos como judío, to the so-called uncircumcision. para los así llamados incircuncisión. What Paul is doing here is the same thing he did in verse 4. Lo que Pablo está haciendo aquí es lo mismo que él hizo en el versículo 4. He's highlighting just how bad their situation was Él lo que está haciendo aquí es resaltando cuán mala era su situación. to highlight just how richly blessed Es para resaltar cuán bendecidos o cuán ricamente bendecidos son, the Gentiles have been by the salvation that comes through Christ. o cuán ricamente bendecidos han sido los
gentiles por la salvación que vino a ellos a través de Cristo. But just as there was a turning point in verse 4, Y justo cuando hay o hubo un punto de quiebre en el versículo 4, with the words, but God, recuerdan las palabras, pero Dios, este fue un punto de quiebre que hubo allí. so there's a similar turning point in verse 13. Cuando vamos al versículo 13 también hay un punto de quiebre similar, With the words, but now. con las palabras, pero ahora. That was the position of the Gentiles. Esa fue la posición de los gentiles. That was the particularly dark and hopeless situation in which they once lived. Esa era esta situación particularmente oscura y sin esperanza en la cual ellos una vez vivieron. But now, Paul says, Pero Pablo dice, pero ahora, using another one of those beautiful conjunctions of Scripture, usando nuevamente una de esas hermosas conjunciones de la Escritura. but now in Christ Jesus, Miren lo que dice, pero ahora en Cristo Jesús, even those Gentiles who were once far off aún esos gentiles que una vez estaban bien apartados, have been brought near by the blood of Christ. han sido traídos cerca por la sangre de Cristo. Through the blood of Christ, A través de la sangre de Cristo, that is to say, es decir, through the sacrifice of Christ on the cross, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, where his body was broken allí donde su cuerpo fue quebrado and his blood was spilt y su sangre fue rociada o derramada. to secure the forgiveness of sins. Y fue derramada para asegurar el perdón de los pecados. Through that perfect sacrifice, A través de ese sacrificio perfecto, even the Gentiles, aún los gentiles, as well as the Jews, have been brought in. también como los judíos, han sido introducidos. The gates of the kingdom have been thrown open, Las puertas del cielo han sido abiertas de par en par. so that anyone Así que para que todos, from any nation, de cualquier nación, any de tribe, cualquier tribu, any people, cualquier pueblo, any language, cualquier lengua, as John would put it in Revelation, como lo dice Juan allí en Apocalipsis, can come in puedan entrar and enjoy all the blessings of God's long promised y redemption. puedan disfrutar todas las bendiciones de la redención de Dios largamente prometida. In Christ there is now peace to be found. En Cristo ahora hay paz, podemos encontrar paz For any and all who would put their faith in him. para cualquiera y para todos que han puesto su fe en Cristo. Any and all who put their faith in Christ Cualquiera y todos los que han puesto su fe en Cristo can come into his Psalm 23 kingdom pueden entrar a ese reino del Salmo 23 and can find rest for their weary souls y pueden encontrar allí descanso para almas cansadas and can lie down in green y pastures pueden allí acostarse en estos pastos verdes and can find peace by still waters y pueden encontrar allí paz al lado de aguas de reposo and have our souls restored. y allí encontrar restauración para nuestras almas. But notice that Paul doesn't say in verse 13 Pero noten que Pablo no dice en el versículo 13 that it is through Christ that we get these things, que es a través de Cristo que nosotros obtenemos estas cosas, but it is in Christ that we Sino- get these things. que es en Cristo que nosotros obtenemos estas cosas, en Cristo. But now in Christ Jesus, Y repetimos, ahora, pero ahora en Cristo Jesús, you who once were far off ustedes que una vez estaban lejos, have been brought near by the blood of han Christ. sido traídos cerca por la sangre de Cristo. To quote Sinclair Ferguson one more time, Vamos a citar una vez más a Sinclair Ferguson. incidentally, if his commentary on Ephesians is in Spanish, Si el comentario que él hizo
sobre Efesios está en español, I recommend it. yo se los recomiendo. I recommend it even if it's not in Spanish. Bueno, aún si no está en español, también lo recomiendo. It's a good book. Es un buen libro. Sinclair Ferguson says, Miren lo que dice Sinclair Ferguson. peace is not a commodity given to us by Christ. La paz no es una comodidad que se nos dio por Cristo. It is a reality experienced in fellowship with Christ. Es una realidad experimentada en compañerismo con Cristo. Let me repeat that. Voy a repetirles eso. Peace is not a commodity given to us by Christ. La paz no es una comodidad que se nos da por Cristo. It is a reality experienced in fellowship with Christ. Es una realidad experimentada en compañerismo con Cristo. All blessings are ours fully, Todas las bendiciones nos pertenecen plenamente, but only in Christ. pero solamente en Cristo. It is as we are united with Christ by faith that we are granted this peace. Es cuando estamos unidos con Cristo por la fe que nosotros recibimos esta paz, se nos concede esta paz. It is as we are joined to Christ, Es cuando estamos unidos a Cristo, us in Him and He in us, nosotros en Él y Él en nosotros, that we receive all the blessings of salvation. que nosotros recibimos todas las bendiciones de la salvación. And the reason Y la razón is that all these blessings es que todas estas bendiciones are by rights His son por derechos suyos and not ours. y no nuestras. Right, as Paul has made clear Y como Pablo lo ha aclarado at the beginning of this letter, al principio de esta carta, in the beginning of this chapter, al principio de este capítulo, we deserve none of this. nosotros no merecemos nada de esto. We deserve simply condemnation for our sin. Lo único que merecemos es condenación por causa de nuestros pecados. But it is as we are united to Christ Pero es cuando nosotros estamos unidos a Cristo and joined to Him by faith y unidos a Él por la fe, that we can say, chapter 1, verse 3, que nosotros podemos decir en el capítulo 1, versículo 3. that we can say Y allí podemos decir that we are blessed in Christ de que somos bendecidos en Cristo with every spiritual blessing in the heavenly places, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, which includes, lo cual incluye even primarily, aún primordialmente this peace with God. esta paz con Dios. I think we see this idea best Yo creo que nosotros podemos ver mejor esta idea in John chapter 15. en Juan capítulo 15. If you would turn with me there for a minute. Vamos a Juan capítulo 15 por un momento. John chapter 15, where we'll read from verse 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. 1 to 6, yes. Yes. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Leo para ustedes. Yo, okay. Sorry. No. Jesus says, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Abide in me and I in you. Permaneced en mí y yo en vosotros. As the branch cannot bear fruit by itself Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, unless it abides in the vine, si no permanece en la vid, neither can you unless you abide in me. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Whoever abides in me and I in him, El que permanece en mí y yo en él,
He it is that bears much fruit. Este lleva mucho fruto, For apart from me, you can do nothing. porque separados de mí nada podéis hacer. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. You see what Jesus is saying. Ustedes ven lo que Jesús está diciendo. He is the true vine. Él es la vid verdadera His father is the vine dresser. y el Padre es el labrador. And we who are found in Y Christ nosotros que nos encontramos en Cristo, are engrafted into him. estamos incrustados en Él. And we are blessed with this organic union. Y nosotros ahora somos bendecidos con esta unión orgánica. So just as the sap of a vine runs through the engrafted branch, Así como the sap of vine means, Sap is like okay, the liquid that- the liquid or something. así como la savia o la savia sí, así como la savia corre por las ramas de una rama, so just as the sap of the vine runs through the engrafted branch, so the Holy Spirit de la misma manera como la savia corre por las ramas que han sido injertadas, así también el Espíritu Santo, the Spirit of Christ el Espíritu de Cristo, runs through those who have been joined to him by faith. corre en todos aquellos que han sido unidos a Él por la fe. Right, in John chapter 14, verse 19, En Juan capítulo 14, versículo 19, Jesus said, Jesús dijo, because I live, you also will live. porque yo vivo, vosotros también viviréis. In that day you will know that I am in my Father, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, en mi Padre, and you in me, and I in you. y vosotros en mí y yo en vosotros. Right? He is saying that the nature of our relationship to God in the new covenant Él está diciendo que la naturaleza de nuestra relación con Dios en el nuevo pacto is not just one of proximity. no es solamente una naturaleza de relación de proximidad. It's not just God near us, No es que Dios esté cerca de nosotros, but it's one of profound intimacy. sino que es una naturaleza de relación de una intimidad profunda. Just as Jesus is in the Father, Justo como Jesús está en el Padre, so we are in him. así estamos nosotros en Él. And in John 15 we see what that means. Y en Juan 15 vemos qué quiere decir eso. This is no cold structural unity Esta no es una unidad estructural fría, of one stone placed on top of another. de una piedra puesta una sobre la otra. This is an organic, vital, and living union Esta es una unión orgánica, vital y viva, that we are now blessed with. con la cual nosotros ahora somos bendecidos. Grafted into Christ, the true vine. Hemos sido injertados en Cristo, que es la vid verdadera. We are joined to his perfect obedience. Ahora nosotros estamos unidos a su perfecta obediencia. We are one with him, Somos uno con Él. found in him, Ahora nos encontramos en Él. inseparably united to him, De manera inseparable estamos unidos a Él and covered with his y righteousness. estamos cubiertos con su justicia In Christ, en Cristo. as Paul says in verse 18 of Ephesians 2, Como Pablo lo dice en el versículo 18 de Efesios 2. we Gentiles, along with the believing Jew, Nosotros gentiles junto como los judíos creyentes, are granted access in one spirit to the Father. a nosotros se nos ha concedido acceso en un solo espíritu al Padre, Through the working of the Trinity, a través de la obra de la Trinidad, the work of Christ as our high priest, la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, being extended and applied to us by the Holy Spirit siendo extendida y aplicada a nosotros por medio del Espíritu Santo,
to bring us to the Father para traernos al Padre. through the working of God A través de la obra de Dios in Trinity. en la Trinidad. Even we Gentiles, Aún nosotros los gentiles, once aliens to the covenants and to the gospel, que una vez éramos ajenos a los pactos y al Evangelio, are now granted this peace with God. ahora se nos ha concedido esta paz con Dios. But notice that Paul's big concern here Pero noten que la gran preocupación de Pablo aquí is not, no es, perhaps unexpectedly, bueno, a lo mejor de manera inesperada, about peace with God. acerca de paz con Dios. His concern here La preocupación de Pablo aquí is not so much no es tanto that his readers remember that his hostility that arose between man and God has been killed. de que la hostilidad, que ellos recuerden que la hostilidad que se ha levantado entre el hombre y Dios ya ha sido quitada. He's already covered that at length in the previous verses. En los versículos anteriores, él ampliamente cubrió eso. What Paul wants us to notice here Lo que Pablo quiere que nosotros notemos aquí is how through that restored vertical relationship, es que cómo a través de esta relación vertical, our horizontal relationships have also been restored. ahora nuestras relaciones horizontales también han sido restauradas. Look at verse 13. Miremos el versículo 13. But now in Christ Jesus, Dice allí, pero ahora en Cristo Jesús, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. ustedes quienes estaban lejos han sido traídos cercanos por la sangre de Cristo. For Porque he himself is our peace, Él mismo es nuestra paz, who has made us both one quien nos ha hecho uno and has broken down in his flesh y ha quebrantado en su carne the dividing wall of hostility. o ha derribado en su carne este muro de separación que nos dividía. Right, that dividing wall of hostility Ahora ese muro de separación que nos dividía is not a wall that separates God from sinners. no es una pared que separa a Dios de los pecadores. It's a wall that separates Jew from Gentile. Es una pared que separa a los judíos de los gentiles. Right, we have to remember our first century context. Pero nosotros tenemos que recordar nuestro contexto en el siglo XXI. And remember that in the first century, Jews and Gentiles did not coexist peacefully. Y recuerden que en el siglo I los judíos y los gentiles no podían coexistir pacíficamente. To the Gentiles, the Jews were regarded with suspicion. Para los gentiles, los judíos eran considerados con sospecha Even disdain, y aún con desdén, because of their reluctance to assimilate to Roman culture. debido a su rechazo a involucrarse con la cultura romana, Their refusal to worship the emperor a su rechazo a adorar al emperador and to offer devotion to the pantheon of Roman gods y de ofrecerle devoción a los dioses romanos en el panteón. meant that they were a peculiar presence within Roman cities like Ephesus. Ellos eran una presencia peculiar dentro de las ciudades romanas como Éfeso. And we are always suspicious of people who do not assimilate. Y siempre nosotros sospechamos de personas que no asimilan la cultura. It's one of the reasons why immigrant communities tend to be viewed with suspicion. Y esa es una de las razones por qué estas comunidades inmigrantes a un lugar son miradas siempre dentro de una cultura con sospecha, If not outright hostility. sino por decir también con hostilidad. The refusal of the Jews to assimilate into the culture Este rechazo de los judíos de asimilar la cultura and to become Romans y llegar a ser romanos meant that they were viewed as a potentially dangerous and unpredictable presence. significaba que ellos eran vistos como un peligro potencial y una presencia sospechosa.
Now, of course, the enmity was every bit as strong on the other side. Bueno, por supuesto que esta enemistad también se daba desde el otro lado. In fact, the Jews went so far De hecho, los judíos llegaron bastante lejos, as to construct a literal dividing wall of hostility in the temple. como para construir literalmente un muro de división de hostilidad dentro del templo. There was a low wall that wrapped around the temple Había un pequeño muro que envolvía el templo alrededor, that separated the court of the Gentiles from the temple court. que separaba el patio de los gentiles del patio de los judíos. And it had signs posted on it Y tenía señales que se ponían allí, that warned any Gentile, que advertían a cualquier gentil, even a devout, God-fearing Gentile, aún a un gentil temeroso y devoto a Dios, who went past that wall, que pasaban, que quería pasar ese muro, that they would be responsible for their own deaths. que ellos serían responsables de su propia muerte si pasaban el muro. It was a literal dividing wall of hostility, Literalmente era un muro divisor de hostilidad. a monument to the hostility that had developed between the Jews and the Gentiles. Era un monumento a la hostilidad que se había desarrollado entre los gentiles y los judíos. But what Paul wants his readers to see, Pero lo que Pablo quiere que sus lectores vean, and what he wants them to remember, y lo que él quiere que ellos recuerden, what he wants both his Jewish background readers and his Gentile background readers que lo que él quiere que los líderes judíos y gentiles to know and remember, que sepan y que recuerden to actively keep in mind and be motivated by, de que de manera consideren y que de manera activa lo recuerden, is that because of the blood of Christ es que debido a la sangre de Cristo and the union that they both have with God, y de la unión de que ambos grupos tienen con Dios, all such ethnic divisions are now gone. todas esas divisiones étnicas ahora ya no pueden estar, ya se han ido. And the two, both Jew and Gentile, Y ambos, los judíos y los gentiles, have now been made one. ahora han sido hechos uno. They are both in Christ. Ahora ambos grupos están en Cristo. They have both been engrafted into Christ, the true vine. Ellos ahora han sido injertados a Cristo, la vid verdadera. They have the same spirit dwelling within them. Ellos tienen el mismo espíritu habitando en ellos. They have received the same blessings and benefits. Ellos han recibido las mismas bendiciones y beneficios. Look at with me at verse 15. Vamos a mirar allí el versículo 15. Paul says, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, I'll read it. 2:15, yes. Dice allí el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades y los mandamientos expresados en ordenanzas. right? That is to say, not that Jesus got rid of the law, Eso no quiere decir que Jesús se deshizo de la ley, but that he fulfilled the law, sino que Él cumplió la ley, that he performed in himself all the requirements of the law, que Él en sí mismo llevó a cabo y cumplió todos los requerimientos de la ley, that had to be fulfilled for us to be reconciled to God. requerimientos que tenían que ser cumplidos por nosotros si habíamos de ser reconciliados con Dios. Paul says, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, Pablo dice aboliendo los mandamientos expresados en ordenanzas, that he might create in himself y eso, Él podría crear en sí mismo, one new man in the place of two, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, so making peace, haciendo la paz, and might reconcile us to God in one body through the cross, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
What Paul wants his readers to see Lo que Pablo quiere que sus lectores vean is that the gospel is so lavish es que el Evangelio es tan abundante that it takes even alienated Gentiles que aún toma a estos gentiles que están apartados and so perfectly satisfies the demands of the law against their sin. y de manera tan perfecta satisface las demandas de la ley contra su pecado, That even they, que aún ellos, the unclean Gentile dogs, estos perros inmundos gentiles, are brought in han traído, han sido introducidos and are given all the blessings of the covenant y community. se les ha dado todas las bendiciones de la comunidad del pacto. Even they Aún ellos have the riches of God's grace tienen las bendiciones o las riquezas de la gracia de Dios, lavished upon them. que han sido derramadas abundantemente sobre ellos. What Paul wants his readers to see Lo que Pablo quiere que sus lectores vean is that in the church, es que allí en la iglesia all believers are now knit into an indistinguishable whole. todos los creyentes están entretejidos en un todo indistinto. There's no Jewish church, Ya no hay una iglesia judía, no Gentile church, ya no hay una iglesia gentil, just the Christian church, solamente la iglesia cristiana. united by our shared salvation, Están unidos por esa salvación compartida, united by all that we have received through the finished work of Christ. unidos por todo lo que han recibido a través de la obra terminada de Cristo. And in fact, so close is this union Y de hecho, esta unión es tan cercana that Paul in verses 19 through 22 que Pablo en los versículos 19 al 22 uses increasingly intimate language to describe it. usa un lenguaje o un lenguaje íntimo para describirlo. Y es un lenguaje íntimo que para él aumenta. He says, reading from verse 19, Del versículo 19 dice: so then you are no longer strangers and aliens, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, but you are fellow citizens with the saints sino ciudadanos de los conciudadanos de los santos and members of the household of God, y miembros de la familia de Dios, built on the foundation of the apostles and prophets, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Christ Jesus himself being the cornerstone, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, in whom the whole structure, en quien todo el edificio, being joined together, bien coordinado, grows into a holy temple in the Lord. va creciendo para ser un templo santo en el Señor, In him you also en quien vosotros también are being built together sois justamente edificados into a dwelling place for God by the Spirit. para morada de Dios en el Espíritu. Right? You see what he is saying. Ustedes ven qué es lo que él está diciendo aquí. That these Gentiles Es de que estos gentiles have not just been allowed into the kingdom, ahora se les ha permitido entrada al reino, but they are together with the Jewish background believers. pero ahora están juntos con estos creyentes que tienen un trasfondo judío. Okay, so what Paul is doing Así que lo que Pablo está haciendo is he is saying that these Gentile background believers and the Jewish background believers es que estos creyentes de trasfondo gentil y de trasfondo judío are being built into the dwelling place of God on earth. están siendo edificados en el lugar de la habitación de Dios en la tierra. They're being built, as he says in verse 21, Como lo dice en el versículo 21, están siendo edificados into a holy temple in the Lord. para ser un templo santo en el Señor. Now, just think for a minute how powerful that would have been in the first century. Piensen un momento cuán poderoso pudo haber sido eso en el primer siglo para los creyentes. Not least because this church No solamente porque esta iglesia
had an incredibly imposing temple tenían un templo impresionante that stood over them. que se veía ante ellos. Remember, this is the church that is living in the shadow of the temple of Artemis. Recuerden que esta es una iglesia que vive a la sombra del templo de Artemisa, Literally, but also figuratively. de manera literal pero también figurativa. You remember the influence of the devotees to Artemis when Paul was preaching in the city. Ustedes recuerdan la influencia de los devotos a Artemisa cuando Pablo estaba predicando en la ciudad. That was an imposing temple. Ese era un templo imponente. But think also about that Jerusalem temple Pero también pensemos en ese templo de Jerusalén, that also stood culturally over them. que también culturalmente estaba por encima de ellos. But here Paul says Pero miren lo que dice Pablo aquí. that not only are believing Gentiles allowed to go beyond that dividing wall, Que no solamente un creyente gentil era permitido de cruzar por encima o pasar por encima de ese muro de división. it's not that they're just now allowed to go into the temple. No es que solamente se les permita entrar al templo, They are now the temple. sino que ahora ellos son el templo. They are the temple of God on earth. Ellos son el templo de Dios en la tierra. Right? In all of this, Paul's big concern, Y en todo esto, la preocupación más grande de Pablo, just as it has been since the beginning of this letter, justo como ha sido desde el principio de esta carta, is to confront his readers with the wonders of the gospel. es confrontar a sus lectores con las maravillas del Evangelio. He wants us to see the magnificence of what Christ has done. Él quiere que veamos la magnificencia de lo que Cristo ha hecho For totally undeserving sinners like us. por pecadores totalmente inmerecedores como nosotros. He wants his readers to remember this, Él quiere que sus lectores recuerden esto, to actively apply this knowledge to their lives. que de manera activa apliquen este conocimiento a sus vidas. He wants this to be the lens through which they view the world and their place. Él quiere que miren esto como, la forma como sería el mundo para ellos, cómo sería la forma de vivir para ellos en este mundo que les rodea. He wants us to remember Él quiere que nosotros recordemos that the division between God and man that came about by our sin que la división entre Dios y el hombre que surgió por causa del pecado, has been abolished in Christ. ahora en Cristo ha sido destruida. And what that means is that any division between us and other people Y eso lo que significa es que cualquier división entre nosotros y otras personas has also been abolished. también ha sido abolida. All of us in the church, Todos nosotros en la iglesia, sinners pecadores, and debtors to the grace of God. somos deudores de la gracia de Dios.